Amigos y amigas, muy buena tarde, muy buenas noches o muy buenos días, según la hora que nos esté sintonizando. Bienvenidos a una edición más de este programa que hemos denominado Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa en la cual pues abordamos temas eh, relacionados con el sector educativo, con especialistas del área, eh, despachos de asesoría educativa, como son, pues, aquí con el amigo Ian y, pues, un servidor, y los que nos han visitado por aquí en otras ocasiones. Ian, te doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En, en sustitución de mi compañera Asbeidi Hernández, que está en una comisión laboral, hoy no nos va a acompañar, pues hoy soy el anfitrión, tu anfitrión. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches, buenas noches. Y pues como siempre, encantado, muy contento de estar aquí. Definitivamente sí, vamos a extrañar bastante a la maestra Sveid en este tema, pero pues le mandamos un abrazo, le mandamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien todos. Y pues vamos a ver a dónde nos lleva este tema, maestro, porque además de que vamos a estar muy funados el día de hoy, como dice la chaviza, pero vale la pena hablar de este tema, vale mucho la pena hablar de este tema. Así es. Le recordamos a la gente que estamos apareciendo en vivo en Facebook, en Instagram. De manera diferida estaremos en YouTube subiendo nuestra charla al término de esta, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, precisamente para que nos pueda estar siguiendo y puedan pues estarnos dando seguimiento. También les recordamos que si gustan hacer comentarios, pues aquí los vamos colocando. Eh, y bueno, hoy estamos cumpliendo hoy precisamente nuestro programa número 154. Y nuestro tema del día de hoy se llama inclusión. ¿Y por qué inclusión? Porque estamos tomando, ah, haciendo un análisis de lo que implica la nueva visión de la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. Y no estamos haciendo no estamos haciendo un análisis para convencer a nadie, estamos al contrario, estamos verificando qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y pues los invitamos a participar aquí con nosotros para que, pues igual, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, bueno, pues nos las hagan llegar y la compartimos aquí con el público. Y si tú me permites, Ian, déjame agradecer la presencia o la participación que hemos tenido de algunas gentes que nos han visitado, por ejemplo, uh, el maestro que estuvo con nosotros la semana pasada, mm, tu maestro, ¿cómo se llama? Ah, sí, 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 el doctor Gustavo Navarrete. Doctor Gustavo Navarrete. Y déjame también saludar a una ex compañera muy mía de la escuela, la maestra Montserrat Rodríguez Ceballos, que también nos ha venido siguiendo y por ahí nos dejó alguna nota y no le habíamos agradecido su participación. Muchas gracias por estarnos viendo y por estarnos siguiendo. Y ojalá, bueno, pues se siga viendo este programa que hacemos con gusto aquí en Morelia, Michoacán, para el mundo. Y bueno, pues los invitamos igual que nos sigan siguiendo, que nos sigan acompañando eh, en, este, en este conversatorio. Y bueno, pues como ya es costumbre, alguien tiene que empezar, así que te voy a ceder la palabra, Ian, para que tú nos vayas contextualizando en lo que vamos a discutir el día de hoy. Y pues yo te apoyaré en la siguiente ronda. Así que pues adelante con tu participación. Vamos calentando los motores acá. Vale, va que va, maestro. Híjoles, pues efectivamente este es un tema el cual sí va bastante enfocado a lo que es la escuela, la nueva escuela mexicana, porque ya ve que por ahí por WhatsApp le mandé un pequeño esquemita, en donde pues fue una presentación que navegando por la red, o sea, yo le coloqué nueva escuela mexicana, y fue lo que me salió tal cual. Me salió el documento que le mandé,
y habla sobre el impacto que se pretende que busque tener sobre eh, en la sociedad como tal, ¿no? Es una presentación hecha directamente por la institución, la Secretaría de Educación Pública, por la doctora Marta Belda, perdón, Hernández Moreno, y precisamente menciona algo o bueno, hace mención de algo que se me hizo muy importante, que son los ejes articuladores, y mencionan algo llamado inclusión. Ajá, justamente aquí lo estoy revisando, a ver, ahorita a ver para compartírselos, para que más o menos vayan viendo respecto a qué estamos, o vaya, a qué me estoy refiriendo. Entonces, aquí está. Ahí ya estoy compartiendo, maestro Luis, si me puede apoyar. Entonces, pues les digo, este es el documento, lo pueden encontrar totalmente, está totalmente gratis en la red. Es la nueva escuela mexicana y su impacto en la sociedad. Y precisamente lo que estaremos analizando es esta parte de los ejes articuladores. Y el primero es de lo que es este eje, que es la inclusión, ¿vale? Porque ¿a qué hacemos o a qué nos referimos cuando estamos hablando de inclusión? Porque es un término que se ha puesto muy de moda hoy en día, con esto de las nuevas generaciones que tienen muy en mente esta parte de no discriminación, que se ha ido mucho del lado de principalmente por orientación sexual, por religión, más que por otras situaciones. Ajá, e incluso me atrevería a decir que el término inclusión ya se ha ido por un discurso muy de cultura woke, que está totalmente equivocado, porque cuando estamos hablando de inclusión, verdaderamente hay diferentes autores que lo definen de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Bob Jansko, que mencionan que la inclusión es, bueno, que no solamente es incluir a las personas, a los seres humanos, a ciertos elementos ya existentes, sino que también implica una transformación de todo ese entorno, de todo ese ecosistema. Y en este caso, desde una perspectiva educativa, también la definen como un proceso para identificar y eliminar todas estas barreras que impiden que se dé el aprendizaje. Y desde luego también tenemos la definición de la UNESCO de 2005-2009, que lo define como un proceso en el cual se busca dar respuesta, o bueno, se busca esta respuesta a la diversidad de todas las necesidades que se tienen dentro de los estudiantes. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, no solamente tenemos que tener en mente que inclusión no es que hablemos con lenguaje inclusivo, eso no es inclusión. Inclusión es que tú tienes una persona, eh, ¿cómo se llama? Inclusión es que tú tienes una persona de capacidades diferentes, ¿no? Una persona con discapacidad auditiva, visual y demás. Y la verdadera inclusión se da en el momento en el que tú estás haciendo algo para que esa persona pueda tener si no las mismas, por lo menos la mayor cantidad de facilidades que tú tienes para el aprendizaje. ¿Por qué? Si bien es cierto que a nivel neurológico está demostrado hasta la fecha que no existe como tal un estudio que respalde los estilos de aprendizaje, es cierto que nosotros como seres pensantes, con seres que tenemos un cierto razonamiento, tenemos ciertas facilidades dependiendo del contexto, dependiendo de los elementos que intervengan en dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Por si se me perdieron algunos. Quiere decir que nosotros naturalmente ya nacemos con ciertas facilidades. Podemos ver, podemos oler, podemos escuchar, podemos hablar, podemos tocar. Ajá. Y en este caso, la verdadera inclusión dentro del aprendizaje se da desde el momento en el que tú a una persona sorda puedes explicarle un sonido o lo más parecido a un sonido. Desde el momento en el que tú a una persona ciega puedes explicarle una textura, puedes explicarle un color. Ajá, porque de hecho una tesis que estoy trabajando, el cómo podrías explicarle o cómo podrías mejorar, mejor dicho, el proceso de enseñanza-aprendizaje para estas personas, porque justamente me planteaba eso, ¿no? ¿Cómo explicas un color a un ciego que toda su vida jamás ha visto? ¿Cómo le explicas un color? ¿Cómo le explicas un sonido a una persona sorda que jamás ha escuchado? ¿Cómo le explicas a una persona que nació sin un brazo lo que se siente tocar? A lo mejor tiene el otro, a lo mejor no lo tiene. Ajá, ¿sí me explico? Entonces, esa es la verdadera inclusión hablando de manera educativa. Ajá.
Otros autores como Tony Booth, pues mencionan que precisamente implica cambios a nivel político, a nivel práctico, ajá, y en su defecto puede haber cambios a nivel cultural, porque a nivel cultural se estarán preguntando, ¿no? Hablando de ella y demás temas, ¿no? De inclusión. Porque cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de romper tabús, ajá, porque se tienen muchas leyendas contemporáneas. Una persona dice, es que una persona con síndrome de Down no puede entender lo que tú le dices. Dices, espérate, no es cierto. No todas las personas con síndrome de Down no te entienden. Dicen, es que tiene autismo, no va a expresarse como los demás. Dices, no es cierto. Hay muchas personas autistas que se expresan como personas que no tienen esa condición. Ajá. El hecho de que tengan estas ciertas limitaciones, pues si lo quieren ver así, no los hace diferentes o no los hace menos capaces que una persona normal. Simplemente lo pueden visualizar o lo pueden entender de otra manera. Ajá. Hay un par de hermanos que no recuerdo sus nombres, pero precisamente uno es autista y el otro pues lo cuida. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Pues, o sea, yo vivo con mi hermano que es autista y tiene un grado elevado de autismo porque el otro hermano, el autista, se comunica con señas, con sonidos, con silbidos. Ajá. Tiene una manera muy distinta de comunicarse y de actuar, pero es consciente de muchas cosas. Si bien no percibe a lo mejor el peligro de la misma forma que su hermano, que está bien, por así decirlo, que está normal, de cierta forma sí lo logra concebir, logra entender qué es lo que está sucediendo la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, en palabras de esta persona, él dice, es que mi hermano es autista, no es tonto. Y eso es a lo que se refiere con temas culturales, a que hay que romper estos tabús, a que hay que romper estos mitos, ¿cómo decirlo? El dejar de encasillar a este tipo de personas en en esos mitos, en esas falsas ideas. Ajá. Y ya por último, para dejar de hablar de tantos autores, también hay un autor llamado Echeita Sarrionandia, creo que sí lo dije bien, si no, perdón, que menciona que la inclusión es un derecho humano, ¿sí? Es un derecho humano y que principalmente tiene como reto el cambio de las mentalidades. Y esto es muy cierto, porque también hablando de la cultura y hablando del cambio de mentalidad, tiene que ver mucho con el personal docente, porque mucho personal docente no está capacitado en lo más mínimo para tratar con personas de estas capacidades, ¿sí? No, hasta donde yo he leído, al menos aquí en México, hay muy poca investigación al respecto, lo cual es bastante triste. Eh, yo cuando estaba desarrollando este trabajo, que era meramente para una clase, pero realmente sí me clavé mucho, yo estaba buscando, ¿no? Pues temas de inclusión, temas de discriminación, temas y así. Y me sorprendió el saber que no hay mucha investigación al respecto en cuestión de métodos de enseñanza-aprendizaje para estas personas. Siendo que, si nos ponemos a ver un poquito los datos, y digo esto no es sorpresa, pero si nos ponemos a ver los datos, hay muchas personas, hay muchos niños, muchos jóvenes que tienen esta condición aquí en México. Ajá. Y no nos vayamos tan lejos al INEGI, simplemente vayámonos a las instituciones que se encargan de tratar a estas personas, ¿no? Realmente hay mucho índice de personas con este tipo de condición. Y el problema es que los docentes pues no están capacitados en su totalidad. Realmente toman cursos, muy pocos deciden de especializarse, porque al menos desde mi perspectiva, este tipo de educación debe de tomarse no tan a la ligera, debe de impartirse por personal especializado, por personal eh, que ya tenga una larga trayectoria, una amplia experiencia y con resultados positivos. Porque, maestro Luis, estará de acuerdo conmigo, el que tengas una amplia experiencia no garantiza resultados inmediatos o en su defecto resultados aceptables. Estará de acuerdo que resultados hay dos tipos, el que está bien y el positivo y el negativo. O te salió o no te salió. Simple. ¿Cumpliste o no cumpliste con las metas? ¿Vale? Y em, pues eso es algo muy importante a considerar. Y también hablando de cambio de mentalidad, también es muy importante pues no dejar de lado el hecho de que la población sigue siendo muy ignorante al respecto, tanto los mismos estudiantes, los mismos jóvenes. Sí me tocó muchas veces, yo en diferentes escuelas de las que estuve, me tocó convivir con diferentes alumnos que sí tenían estos problemas y pues eran muy crueles los compañeros, ¿no? Con ellos.
Entonces se necesitaba muchísima, eh, era un esfuerzo enorme para tratar de, pues, de ayudarles, ¿no? Para que no sufrieran tanto a estos alumnos, que muy buenas personas, excelentes personas, pero pues su condición no les permitía hacer más. También, desde luego, muchísima educación hacia referente a los padres, porque también, pues, si de por sí no te enseñan a ser papá, ahora imagínate ser papá de una persona, a lo mejor, con acondroplasia, ¿no? Que creo que es el término para la gente pequeña, los enanitos, pues. eh, no es o sea, no creo que haya manuales como tal. Bueno, a lo mejor sí los hay, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando tu hijo nace con síndrome de Down, cuando nace con discapacidad auditiva, cuando nace con problemas de vista muy severos, o sea, sí se vuelve ciertamente complicado, ¿no? Insisto, si de por sí cuidar a un niño que no tiene todas estas situaciones, pues esto ahí quiero pensar que es bastante más complicado. Entonces, hacia los padres también sí se les requiere de cierto modo no capacitar, pero sí requiere mucha ayuda. Y yo entiendo que a lo mejor van a decir, no, pero es que eso es muy costoso, ¿no? Sí, no lo voy a negar, vaya que es costoso. Entonces, por eso sí también, y hago mucho hincapié en esta parte de que sí se requiere un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Para empezar a impartir mayores programas, mayores movimientos respecto a esto, ¿no? Porque tenemos el famosísimo chocolate del bienestar, tenemos mil cosas del bienestar, farmacias del bienestar, entonces, ¿por qué no escuelas del bienestar? ¿Por qué no escuelas para este tipo de personas del bienestar? No sé si me explico hacia dónde quiero llegar, o sea, a ese punto quiero llegar, o al menos eso es lo que quiero que se entienda cuando estoy diciendo cambio cultural y cambio de mentalidad, que no solamente es el hecho de cómo nos comportamos o de cómo actuamos, ¿no? Sino que es como tal algo que ya está en nuestra mente, que es algo que se implanta, se incrusta, ¿no? Porque, maestro Luis, ¿qué es lo primero que escuchamos cuando dicen, es que esta persona tiene retraso mental? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lástima, de decir, uy, pobrecito, pobrecita, ¿no? ¿Cómo la va a sufrir? Lo primero es la lástima, lo segundo es, híjoles, ¿cómo le va a hacer para vivir cuando no estén sus papás? ¿No? Y lo tercero, no es como yo, no está a mi nivel. Ajá. Y entonces, ¿cómo lo sabes? Lo primero, no hay que tenerles lástima porque pues no hay que hacerlos menos. Lo segundo, ¿qué van a hacer cuando sus padres o la persona que se encarga de la criatura ya no estén? Precisamente ese es el tercer punto. Eso no significa que no sea capaz. Ajá. ¿Quieres que pueda aprender a valerse por sí mismo? Deja de tenerle lástima y empieza a enseñarle dentro de sus capacidades, dentro de lo que se le permita, ¿sí? Empieza a enseñarle cómo protegerse, cómo cuidarse en este mundo. Por eso no estaría mal que se implementaran programas, así como, insisto, una escuelita del bienestar o algo similar, para, pues directamente, ¿no? Apoyarles en la medida de lo posible y en su defecto generar este cambio, ¿no? Este cambio cultural y de mentalidad, porque es triste, ¿no? Ver que realmente no hay gente capacitada. O sea, digo, sí ha habido cursos y demás, y se ha hecho investigación, pero realmente es muy poca. Es muy poca si lo comparamos con otros países. Y pues realmente sí da para mucho, ¿no? Sí da para mucho que pensar. Pero no sé qué opina, maestro, qué opina al respecto, porque lo voy a con ganas de, de decir mucho. Gracias, Ian. Gracias. Creo que te vas a sorprender un poquito de lo que yo investigué y de lo que yo sé al respecto. Ah, Creo que has definido bien lo que es la inclusión, que es una adherencia de esas personas con esas diferencias que tenemos en la población. Pero, ¿de qué tamaño es este problema? Creo que esa es la gran pregunta que hay que hacernos. Qué bueno que dices que hay poca investigación, porque sí, efectivamente, creo que hay poca investigación. Y yo pienso que al momento en que las autoridades mexicanas decidieron hacer una ruptura
entre comillas, entre un sistema y el otro, pues es porque hubo poca investigación. Pero déjame recapitular un poquito hacia atrás, porque aquí hay que entender la secuencia que ha tenido esto, la evolución que ha tenido el tamaño del problema y cómo está el problema al día de hoy y de qué se compone este problema. Porque no nada más es de las personas con cierta discapacidad. Vámonos hacia atrás, vámonos un poquito hacia el pasado y déjenme decirles que durante el siglo pasado, durante todo el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, de hecho desde finales del siglo XIX, 1880, 1870 aproximadamente, desde allí se vienen citando, se vienen desarrollando una serie de reuniones en diferentes términos. Uno de los términos es el de la sustentabilidad, es decir, el ser humano se da cuenta del deterioro que está haciéndole al planeta y se viene gestando una línea de cuidado al planeta. Por otro lado, se viene citando o se viene dando otra línea de investigación, otra línea del cuidado, porque también el ser humano está empezándose a dar cuenta del riesgo que como especie tenemos. Entonces se viene cuidando esa otra línea que son reuniones que se hacen en diferentes sedes, en diferentes países, con esas temáticas. Se vienen los tiempos de las guerras, tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después tenemos la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Y pasados todos esos conflictos bélicos, el ser humano se da cuenta realmente de que llega a un punto en el cual el deterioro de todo el planeta es increíble. Y llegamos a 1972. 1972 marca el punto en el que se reúnen todas estas líneas, tanto la del cuidado del planeta como la del cuidado de la humanidad, como también una línea que es la línea económica. ¿Sí? En 1972, en Río de Janeiro, se juntan estas tres líneas y deciden empezar a trabajar conjuntamente. Esto es muy interesante y muy importante porque a partir de estas fechas se comienza a gestar o a generar políticas internas en cada estado para el cuidado de estos tres sectores. En el cuidado, en la ecología, pues prácticamente el cuidado del planeta, la diversidad del planeta, todo lo verde, todo lo forestal, todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, se empieza a trabajar. En el cuidado en la cuestión económica, pues definitivamente es la terminación de la Guerra Fría y el comienzo de la nueva etapa. Entonces hay que buscar generar la economía, hacer que la economía sea útil para el beneficio de la sociedad. Pero en el lado humano, en la línea humana, se busca reducir todo el deterioro que ha tenido la humanidad. Y el primero de los deterioros es el de la pobreza. Y en la pobreza, pues sabemos que la pobreza está golpeada o afectada por lo que es la alimentación, por lo que es la vivienda, por lo que es la educación y muchos otros factores que intervienen dentro de lo que es la pobreza. Al día de hoy está la UNESCO o la ONU a través de su departamento que es la UNESCO, habla de que prácticamente un 50% de la población mundial, que estamos hablando de 8,000 millones de personas, la mitad está en pobreza, definitivamente, considerado pobreza. Entonces estamos hablando de que 4,000 millones de personas estamos en pobreza total, prácticamente. ¿De qué tamaño es el problema? Pues nada más de este tamaño. De la mitad del planeta, o la mitad de los habitantes en el planeta, están considerados dentro de la pobreza.
Y un sector, y un rubro muy especial en la pobreza es la educación. Y en la educación se busca generar nuevas condiciones para que pues, vayamos saliendo de esa pobreza. Vayamos buscando mecanismos económicos y mecanismos sociales para que podamos ir creciendo y mejorando las culturas de todos los pobladores, de esos 4,000 millones de gente que están en pobreza extrema. Entonces, se comienza a partir de 1972, prácticamente se llevan 2 décadas, ya para 1990, eh, estas reuniones o estos foros se llegan a encontrar en un solo sitio, llegan a determinar un solo sitio que se llama Davos, Suiza, una ciudad en Suiza, donde ya empiezan a reunirse con esas líneas, con esos temas a tratar por parte de todas las naciones y aparte del sector económico, se empiezan a juntar ahí y empiezan a tratar esos factores que inciden totalmente en una economía que hoy le llaman economía circular, que es que circula en todos los sectores sociales del planeta. Y para el año 2020, se establece una agenda con una serie de principios que que son rectores en todas las economías del mundo. Es decir, todos los países tienen que seguir son 17 principios o 17 puntos. Y a esos principios se le llamó la Agenda 2030, porque se va a seleccionar o se va a revisar el desarrollo del 20 al 2030, con la intención, según el Foro Económico Mundial, de reducir todos esos índices que tenemos en el mundo en las 3 secciones, tanto en la económica como en la ambiental, como en la social. Y el primer punto, el primer objetivo que menciona la Agenda 2030 es la de la inclusión. ¿Y por qué la inclusión? Porque el sector primario o el sector más importante como motor de desarrollo social es la educación. ¿De qué tamaño de qué tamaño es el problema? Pues resulta que tenemos 44 millones de personas con cero educación. No tenemos educación en ese sector o en esa área. Sí, creo que sí, es el número, son 44 millones de personas, por aquí lo tengo, permíteme, que no tienen educación. 44 millones de personas, sí, 44 millones de personas en el mundo no tienen nada de educación. ¿Y de cuánta gente estamos hablando en México en esas condiciones? Bueno, pues nada más tenemos una cantidad de ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De 2 millones de personas. Espérame, aquí ya se me fue. Déjame sacar el dato. Perdón, aquí está, perdón. 44 millones de personas, perdón. 44 millones de personas en México están considerados en el sector de pobreza extrema o de pobreza total. Y de allí se desprenden otros datos como 20 millones de personas las tenemos con discapacidad de la que tú mencionas, ¿sí? Con alguna discapacidad física, intelectual, social, económica, cualquier tipo de discapacidad. 20 millones de personas en México solamente, según los datos de la UNESCO, perdón, del INEGI al día de hoy. ¿Y qué es inclusión o qué se considera inclusión o qué se consideraría como
grupos de inclusión en México, de acuerdo a lo que ha sido la historia de todo este desarrollo. Bueno, la inclusión implica incorporar grupos vulnerables al sector educativo, al sector social, al sector laboral. ¿Y de qué grupos estamos hablando? Bueno, los grupos vulnerables incluyen mujeres, indígenas, personas, adultos mayores, gente con capacidad, con discapacidad o con alguna discapacidad diferenciada, eh, víctimas de violencia y población migrante. Entonces, fíjate que no nada más son gente con discapacidad como la que tú mencionaste ahorita. Estamos hablando de mujeres que por alguna razón son discriminadas para el sector laboral o el sector incluso educativo, porque muchas mujeres son discriminadas en el sector educativo. Entonces estamos hablando de mujeres, estamos hablando de gente indígenas o ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Grupos étnicos originales. Personas con adultos mayores que no pueden incorporarse ya por la edad a algún sector educativo o a un sector social laboral, gente con discapacidad, víctimas de violencia. Entre víctimas de violencia tenemos a los grupos sexualmente diferenciados, que por alguna razón también son discriminados y no se pueden incorporar a un sector laboral, tampoco a un sector educativo. Y la población migrante también tiene esa dificultad de poderse incorporar a sectores educativos. Entonces, el tamaño del problema no nada más implica el que tiene una deficiencia física, sino el tamaño del problema, aquí estamos hablando es mucho más grande. Y estamos hablando de 40 millones de personas consideradas dentro de la pobreza extrema. Me extraña de México, porque México es un país que en sus principios constitucionales siempre ha buscado estar a la vanguardia de todos estos temas. Entonces, creo que México debería tener una tradición de inclusión muchísimo más antigua que todo esto que acabo de mencionar. La primera escuela de inclusión en México fue la Escuela Nacional de Sordos en 1870. Y en 1876 esa fue la de ciegos, perdón. En 1870 se forma la primera Escuela Nacional de Ciegos y en 1876 la primera escuela para sordos. Entonces, fíjate cómo desde el siglo XIX ya había escuelas para inclusión. El problema es que hoy no podemos tener nada más a esa gente en una sola escuela nada más. Hoy se está, de acuerdo a los principios de la ONU, hoy nos piden que en todas las escuelas, de cualquier nivel, incluyamos a todos esos grupos vulnerables que acabo de mencionar. Y muchas escuelas, la mayoría, si no es que casi todas, no tienen condiciones de programas educativos para atender a esa población. De entrada, su infraestructura no está preparada para aceptar gente con esa discapacidad que tú mencionas. Mucho menos tecnológicamente, porque sabemos, por ejemplo, que al día de hoy la población sorda o la población, ¿cómo se llama? Ciega, puede utilizar aplicaciones para poderse comunicar con el resto de la población. Pero no todos tienen acceso a esas aplicaciones o a esa tecnología. Entonces, todavía en una clase normal o en una clase común y corriente, pues difícilmente podríamos tener a una persona con otro tipo de diferencia porque no tendríamos la tecnología para podernos comunicar con esa persona. Mucho menos sabemos comunicarnos vía señas o vía, como tú dijiste ahorita en un ejemplo bastante elocuente, no podríamos explicarle a un ciego
la gama de colores o la gama de imágenes o la gama de intensidades, de brillo que nunca ha podido percibir. Lo mismo en otras discapacidades. Entonces, el problema aquí, como tú bien mencionaste y como creo que estamos de acuerdo en ese punto, es que ha habido poca investigación. Hay poca investigación para atender a esos grupos vulnerables. Entonces, ¿cómo pedimos? ¿Cómo, cómo, cómo pedimos? El día de ayer estaba yo en una capacitación y escuchaba yo al capacitador que decía, la tecnología llegó y nos tuvimos que adaptar. Pues sí, la tecnología llegó y nos tuvimos que adaptar, pero la pregunta entonces que yo le hubiera hecho a él, bueno, no, yo no estuve presencialmente en esa capacitación, pero yo le pregunto, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer con los que no tienen acceso a esas tecnologías? ¿Cómo le vamos a hacer para poder incorporar a esos grupos vulnerables cuando no tenemos esas capacidades todavía? Entonces yo lo dejo de ese tamaño, estimado Ian, espero no haberte espantado, pero el tamaño del problema no es nada más un solo sector. Creo que el tamaño del problema es mucho más grande y el origen de este problema está en la investigación. Creo que nos hace falta mucha investigación. Híjoles, o sea, justamente estaba haciendo memoria de mis clases, de lo que estaba viendo, y precisamente es algo muy importante que no hay que dejar de lado, que de hecho estaba esperando que lo comentara, maestro, porque es algo, pareciera muy choteado, pero no, la verdad es que es muy importante y es precisamente el acceso, porque actualmente aquí en México, a pesar de todos los avances que se han tenido, hay mucha gente que sigue sin tener acceso a internet, incluso electricidad, alimentos, cosas tan básicas como calzado, ropa. Ajá. Hay gente que sigue viviendo en comunidades y viven a lo que siempre han tenido, a lo que siempre han conocido. Entonces, también cuando hablamos de inclusión, precisamente estamos hablando de hay que abarcar a todos ese tipo de grupos. Si no me falla la memoria, ya me corregirá, maestro, en cuanto a datos históricos, precisamente la educación así fue como se fue construyendo. Ajá. En base a no dejar este tipo de rezagos. Precisamente, estoy tratando de acordarme de un autor, creo que fue, bueno, no recuerdo el nombre, pero justamente mencionaba que la escuela funge o no, o debería de ser como este ecosistema integrador, este ecosistema en donde todos puedan coexistir de manera equitativa, no igual, equitativa. Ajá, no es lo mismo igualdad que equidad ni justicia, ¿vale? Simplemente de manera equitativa. ¿Por qué estamos hablando de equitativa? Porque justicia, sabemos que la justicia va a depender de muchos otros elementos éticos y morales. Y en la igualdad, pues claramente no somos iguales. Ajá. Por eso es que no puede haber una igualdad, porque siempre va a haber diferencias que van a ser significativas. Entonces, lo que se busca es esta equidad. Y porque precisamente este autor mencionaba que la escuela hubo un tiempo en el que funcionaba como una de hecho, sigue manteniéndose hasta la actualidad. Es una poderosa herramienta que distingue clases sociales. Si la escuela tiene esta función, vaya, sin querer queriendo, de, pues de distinguir, ¿no? A la clase obrera de los que son líderes, de los que son esto, de los que son lo otro, de los que son aquello. Y eso pues está curioso, ¿no? Porque se supone que en la escuela todos deben de ser parejos, como se diría normalmente, ¿no? De manera coloquial, pero lamentablemente no siempre es así. Y pues si hablamos de inclusión, pues no hay que dejar de lado ese tema, que hay muchos estudiantes que dices, ¿cómo van a aprender si llegan sin desayunar? ¿Cómo van a aprender si estos estudiantes tienen que recorrer tantos kilómetros y llegan cansados y tienen que estar pensando en darle de comer a sus hermanitos, trabajar las tierras, trabajar los animales, etcétera? ¿Vale? Es Es curioso porque precisamente en México, también de lo que recuerdo, precisamente de niño, sí se impulsaron muchos programas, sí, le estoy hablando por ahí del 2006, 2007, ajá.
se impulsaron muchos programas para la inclusión, efectivamente. Yo recuerdo que ahí todavía se entregaban muchísimas, pero muchísimos productos a modo de apoyo, ¿sí? Y sin importar que tuvieras dinero o no, ¿sí? O sea, te decían, ¿sabes qué? Estás en esta escuela, automáticamente por eso ya participas para recibir estos apoyos. Y eran libretas, lápices, colores, etcétera. Y también sí recuerdo que incluso hasta para los uniformes la misma escuela te apoyaba, ¿no? Los programas de becas eran muy sonados por aquel tiempo que estaba muy de moda, que tener muchos becados. Entonces, pues la verdad es que también me sorprendo porque digo, México sí ha sido, eh, pues no pionero, pero sí ha seguido bastante todas estas corrientes de humanismo, ¿no? De repartición de bienes y servicios para toda la comunidad. Incluso por eso también es que hay muchos programas, si le dan una leída y se van a dar cuenta de la cantidad de programas que hay en apoyos para la gente del campo. ¿Sí? O sea, tú siendo un agricultor tienes muchísimas facilidades para conseguir un tractor, para conseguir tomas de agua, etcétera, porque el mismo gobierno te brinda muchísimos apoyos, ¿vale? Y aquí también hay algo bien importante que es, eh, ¿cómo decirlo? Que es precisamente el arraigo cultural, es decir, estamos tan acostumbrados a que, a que todo tiene que estar bien hecho y todo tiene que ser bueno que no valoramos lo que está presente. Es decir, no valoramos las escuelas públicas, la labor que tienen, la labor que hacen, porque finalmente es educación gratuita. ¿Y qué es lo que hacen muchos de la comunidad? Mandan a sus hijos a la escuela, pero esperando que todo sea regalado. Y dices, está bien, sí, pero tienes que quitarte esa idea de que todo es regalado, porque evidentemente va a haber una manera en la que tú puedas contribuir. Ajá. Y de igual forma también, aquí me refiero con la arraigo cultural, y esto sí me lo contó una maestra una vez y también me lo han contado diferentes personas, que tú llegas a ciertas comunidades y la misma gente te dice, no, 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 aquí no venga a traer esas ideas. Aquí no queremos nada de eso porque aquí estamos bien así y shilili shalala. Y dices, ¿por qué? O sea, entiendo que sea parte de lo que siempre has vivido, pero eso sí frena bastante el avance. Sí frena mucho el avance, porque también sucede mucho en comunidades, incluso a lo mejor voy a escupir por arriba, pero al menos aquí en mi pueblo, aquí en Contepec, también pasa mucho eso, que los chavitos ya no quieren estudiar, su única tirada o su modus operandi es creces, estudias la primaria, la secundaria y si al caso a la prepa, te vas a Estados Unidos, haces dinero y ya, vas y vienes o de plano te quedas a vivir allá. Ese es un modus operandi. Y dices, ¿en serio es la única salida? Entiendo que por X o Y razón la situación laboral, ya lo comentamos fuera de cámaras, maestro, la situación laboral está muy complicada, pero eso no significa que tenga que ser así siempre. Si bien el sistema te mantiene en un cierto nivel y te mantiene bajo ciertas condiciones, no necesariamente te tienes que mantener ahí, porque hay modos, hay maneras, hay hay ciertas circunstancias que te permiten ir más allá de. Que claro, sí, eso es mucho trabajo, sí, desde luego. No es fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero finalmente se puede lograr. Y entonces, y en efecto, coincido mucho, maestro. Finalmente vemos que todo es un cúmulo de diferentes elementos, tanto sociales como económicos, como personales, como de infraestructura, que finalmente terminan afectando todo esto. Pero entonces, ¿cómo podríamos empezar a generar esta inclusión? Primero que nada, de hecho, estaba recordando a la maestra Sveidi que justamente mencionó el caso de un alumno que golpeó a un maestro y el contexto ahí les va rápido. Es que el maestro sí le estaba haciendo mucha burla al alumno por sus orígenes étnicos, a lo que tengo entendido. Y entonces ahí dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Pero si hay muchos maestros, hay mucho clasismo en México, mero negativo. Sí hay clasismo negativo, porque aquí sí hay gente que es clasista, pero es clasista porque está acostumbrado a un cierto nivel de vida y no porque no pueda convivir con gente de diferentes etnias, ¿no? Sino que simplemente dice, pues es que a mí, o sea, yo siempre viví en la ciudad y estoy acostumbrado a vivir en la ciudad. Ajá.
Pero en este caso, este clasismo sí está es muy agresivo y está llevado a un nivel extremo porque no hay ninguna necesidad de burlarte y tampoco de hacer menos a esta persona porque tú no sabes qué sorpresa te puede dar. A lo largo de la historia hemos tenido diferentes exponentes que han venido del campo, que han venido de lugares de los menos esperados y te dan la sorpresa. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a generar este cambio inclusivo verdaderamente? Ajá, pues empezar a hacer un cambio de mentalidad, porque efectivamente también es muy mencionado. Yo no conocía este término hasta que lo vi en unas clases de ética, que es para las mujeres que existen los famosos techos de cristal, que siempre van a estar a la vista, pero jamás los van a alcanzar. ¿Ok? O sea, van a poder siempre visualizar ese sueño, ese ascenso, pero jamás lo van a alcanzar. ¿Sí? Porque precisamente se tiene este tabú de que la mujer no es tan capaz, etcétera, 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 cuando realmente sabemos que no es cierto. En muchas ocasiones se ha demostrado más capacidad que un hombre. Ajá. Entonces, sí es generar ese cambio de mentalidad y no sé qué tan de acuerdo esté conmigo, maestro Luis, pero aparte de la investigación, sí diría que algo que hace falta mucho aquí en México es el interés por estos temas sociales. Porque aquí en México, así como en Estados Unidos y en muchos otros países, impera mucho el utilitarismo, el capitalismo, una mentalidad basada en produce, 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 produce. Dinero, 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 dinero. Ajá. Cuando, pues hemos visto que el dinero no lo es todo. Sí, el dinero no lo es todo y el dinero no te lo va a dar todo. Te da facilidades, ¿no? Porque mencionaba, creo que Hobbes, si no recuerdo si era Hobbes o Hume, que mencionaban, ahora Hume, es un filósofo, pero se parece mucho su nombre. Mencionaba que el hombre es libre desde el momento en el que tiene el poder adquisitivo o la adquisición, las adquisiciones, mejor dicho, para poder hacer algo por su sociedad. Entonces, eso como que se ha ido transgiversando, ¿no? El hecho de que tengas dinero sí te da la posibilidad de hacer ciertas cosas, pero si no lo sabes utilizar no te va a servir de nada. ¿De qué te sirve tener los tantos millones si tu filantropía está basada en que los pobres no deberían de reproducirse, en que los pobres no deberían de existir, en que los pobres son pobres porque quieren, porque claramente no siempre es así. Ajá. Entonces, no sé qué opina, maestro, pero al menos yo sí diría que si queremos hacer un cambio y empezar a tener verdadera inclusión, deberíamos empezar por esa parte. No digo de ser filántropos, pero sí diría de ser conscientes de qué implica verdaderamente el cambio, ¿no? De qué implicaciones tiene el hacer un cambio dentro de la sociedad. Y con cambios me refiero a nivel económico, político, cultural. ¿Y por qué menciono el cambio? Porque de nada nos sirve seguir avanzando cuando no tenemos los elementos suficientes que demuestren que está generándose este cambio. Porque, por ejemplo, eso de que el empoderamiento de la mujer no es cierto, simplemente es un cambio de paradigma. Se están invirtiendo los roles. Ahora la mujer está siendo la proveedora y el hombre está siendo el que se queda en casa. Ahora la mujer es la que está tomando el rol que el hombre tenía antes, porque hoy en día se ven muchas parejas así y se está notando pues ese verdadero cambio de paradigma. No se está haciendo un verdadero, no está surgiendo nada nuevo, simplemente se están invirtiendo los roles. Ajá. Y eso, pues a mí se me pone a pensar y si digo, entonces, ¿por qué se vende esta idea? ¿Por qué se está vendiendo esta idea de que sí se están haciendo nuevas cosas cuando realmente no? Solamente estamos dándole la vuelta a la página y escribiéndolo al revés. Ajá. Entonces ahí es donde la inclusión pues queda totalmente descartada porque dices, pues no es inclusión, simplemente estás haciendo alusión a un discurso que lo único que está haciendo es darle visibilidad a ciertos grupos que están haciendo ruido cuando verdaderamente hay otros grupos que lo necesitan más. Ajá. Porque aquí también viene otro que es definir las prioridades. ¿Qué es más importante? Ajá. En este caso, maestro, vamos a ponerlo así. Si nos vamos a los números, aunque suene crudo, pero es verdad, ¿qué sería más importante, no? Trabajar para ayudar a 30 millones de personas que están en pobreza o apoyar a 10 millones de personas de la comunidad LGBTQ más plus HD. ¿Qué tiene más peso? Ajá. Ayudar a las personas que viven en pobreza o ayudar a las personas de este gremio. Y ojo, no estoy discriminando ni nada, simplemente estoy mencionando que hay diferentes niveles de prioridad.
Por números te conviene, o sea, económicamente te conviene ayudar a los 10 millones, pero por cantidad te conviene a los 30 millones. Ajá. Porque ese es otro detalle, que a veces nos estamos tan en nuestro mundo que se nos olvida en la realidad en la que vivimos. Y ojo, la realidad no es que sea fea, simplemente es cruda, es cruel y lamentablemente es una realidad que nosotros como ciudadanos hemos construido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona sale de la cárcel, ya cumplió su condena, ya cumplió su deuda con la sociedad? ¿Cuántos sinceramente le darían trabajo? Muy pocos. ¿Por qué? Porque es una persona que te genera desconfianza. Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? A lo mejor esta persona viene con toda la intención de trabajar, pero dice, pues es que no tengo trabajo, pues va a volver a robar o va a volver a cometer actividades delictivas. Por lo tanto, va a recaer en prisión. Ajá. Ahora vámonos a otro ejemplo, precisamente, tema con las mujeres. Hay muchas mujeres que son muy capaces, pero o terminan poniendo su propio negocio o terminan en trabajos que no les gustan y que llegan a ser hasta denigrantes. Precisamente por esta, a veces ya no es falta de oportunidades, simplemente esta falta de visión de muchos personajes que dicen, no, pues es que no creo que seas capaz. Ajá. Entonces, al menos es lo que yo pensaría, maestro, para ir empezando o al menos es lo que yo pensaría como docente para implementar en la nueva escuela mexicana, ir llevando el camino de la inclusión por ese ramo. La definición de prioridades, eh, el verdadero cambio de mentalidad y de cultura, pero no un cambio, llamémosle un recondicionamiento, porque finalmente no puedes cambiar algo que está arraigado durante años, pero sí lo puedes ir recondicionando. Porque nosotros hay que recordar que somos seres conductistas, es decir, somos seres que reaccionamos ante un estímulo. Es decir, te dicen que hagas una tarea y recibes una recompensa. Esa recompensa te va a generar un estímulo y ese estímulo va a hacer que lo sigas repitiendo, repitiendo, repitiendo. Sí, teoría administrativa creo que sí fue Taylor, no, no, no es cierto, no fue Taylor. Creo que fue, sí, este sí fue David Hume, que dice es que dales incentivos. Carlos Marx, ¿no? O sea, empieza a valorarlos como seres humanos y te van a producir más. ¿Sí? Entonces, no sé qué opina, maestro, pero al menos eso es lo que podría aportar antes de dar una conclusión. Muy interesante los puntos que abordaste. Fíjate que hablas de la cultura y hiciste mencionaste una crítica con respecto a la investigación y es interesante. ¿Qué es investigación? ¿O de dónde proviene la investigación? La investigación viene de la educación, porque sin educación no se puede investigar. Científicamente, vamos, o producir innovaciones o producir este mejoramiento. Esa investigación necesita educación, necesita una base educativa. Y tú dices, bueno, ¿por qué México no cambia, no cambia su pensamiento? ¿Por qué México no cambia el chip? Pues porque no tiene educación. Veamos las cifras otra vez de INEGI y nos van a espantar. Nos espantamos cuando en el 2000 la OCDE nos dijo que el 70% de las madres mexicanas no tenían estudios, no tenían escuela, no tenían escuela. Dijimos, ¿cómo es posible en el 2000 que las mamás no tengan escuela? Pues al día de hoy, el 49% de la población no tiene apenas tiene primaria y secundaria. Y el 24% apenas tiene bachillerato. Entonces, sumados es un 70 y tantos por ciento de gente que no tiene escuela, que no tiene bachillerato. Y no me vas a decir que la secundaria y el bachillerato son escuelas o son niveles eh, muy cívicos que digamos.
o han sido, o actualmente son, más bien, no es la plataforma que genera buenos ciudadanos. Todo ese grueso de esa población está todavía en que no puede discernir si la mujer es más inteligente o el hombre es más inteligente, porque está influenciado por lo que está viendo. Son adolescentes y son jóvenes que están viendo el machismo total en su casa, en el ambiente en el que están, en la sociedad en la que coexisten. Entonces, no pueden todavía discernir si la mujer tiene derechos o no tiene derechos. Simplemente dicen, pues no, a mi mamá la golpean, entonces yo tengo que golpear a la que esté junto a mí. Y entonces siguen repitiendo los parámetros. Y eso solamente lo corrige la educación, una buena educación. Solamente el 20% de la población tiene nivel superior, educación superior. Ese sí puede discernir entre lo bueno y lo malo. Pero tú acabas de mencionar un concepto bien interesante que viene desde 1532, desde la Edad Media, cuando Maquiavelo dijo, al príncipe le conviene un pueblo inculto. Jamás le des cultura porque se te revela. Entonces, ese 20% de la población mexicana que sí tiene educación, pues va a decir, oye, a mí no me conviene que mis trabajadores sean cultos, yo prefiero que sean inútiles para poderlos manejar a mi placer. Entonces, en un sector laboral, en un sector educativo, todavía en un sector educativo, en el sector gubernamental, en el que tú me digas, la discriminación es enorme. ¿Por qué? Porque jamás voy a aceptar que venga otro con más capacidad que yo y me desplace. Esa es la cultura, esa es la ideología que todavía existe y que existe en todos lados. Un director de escuela nunca va a querer tener trabajadores más capacitados que él porque lo van a sustituir un día. Siendo que esa persona, ya lo dice alguna religión, que el que parte y comparte se lleva la mejor parte, ¿no? Si tú compartes conocimiento, si tú compartes capacitación, si tú compartes esfuerzo, tu grupo de trabajo te tiene que apoyar al siguiente nivel. Definitivamente. Eso está comprobadísimo en la administración. Si tú organizas a tu grupo, si tu grupo te respalda, ganas cualquier competencia que quieras. Pero si tu grupo no te respalda, entonces el que está mal funcionando eres tú. Y eso no lo entiende todavía nuestro sector gubernamental. Y además, todos los gobiernos a nivel mundial no lo entienden. Algunos han cambiado su chip, otros no. Pero eso solamente lo cambia la educación. Y entonces, ¿cómo queremos cambiar la educación, el sector cultural o el chip cultural o el chip social o el chip económico en México si solamente la educación está concentrada prácticamente en un 20% de nuestra población? Y si estamos hablando de 130 millones de personas, el 20% son poquitos. Son poquitos millones los que realmente concentran la verdadera educación en México. Y una buena educación no hace a la gente discriminadora, no la hace. Sí puede discernir entre una, que sean convenientes, quizás sería tema para otro conversatorio, la conveniencia, ¿no? ¿Qué tanto nos conviene que la gente esté bien capacitada? Yo como administrador, yo sí prefiero gente capacitada, porque eso me da menos problemas. Me da otro tipo de problemas que ya tendría yo que analizar diferente. Pero si yo quiero que la organización trabaje bien, productivamente, sin que yo esté encima de ellos, necesito gente capacitada. ¿Sí?
Entonces, te digo, yo como administrador prefiero más eso. Si es en una escuela, yo prefiero maestros bien capacitados para que no tenga yo que estar lidiando con problemas menores. Eso lo veo yo como administrador. Pero desafortunadamente en el gobierno no tenemos muchos administradores. Tenemos tenemos buenos políticos que sirven para nada. Tenemos veterinarios, tenemos doctores, tenemos médicos, tenemos otras cosas que por ahí se cuelan y llegan al gobierno. Bueno, algo nos tendrán que enseñar, pero de administración no me pueden enseñar mucho de eso. Ah, hijo, maestro, eso está, o sea, fuertes palabras porque es cierto, lamentablemente sí, la incompetencia de muchos cargos importantes afecta, porque ya bien lo dijo usted, no hay muchos directores que, ay, ni siquiera deberían estar, los celos de muchos maestros, ya, pues ahora sí que ya grandes, respecto a los docentes jóvenes es impresionante, porque dices, oye, ¿por qué no combinas tu expertise con sus nuevas ideas? O sea, pero vas a súper despuntar en tus clases, ¿no? Pero finalmente todo recae en que pues hay que siempre educarse. Yo, híjoles, aquí más que nunca voy a cerrar invitándolos siempre a leer, a, a educarse, a nunca quedarse en lo mismo. Así ustedes digan, pues es que ya no lo necesito. Tú edúcate. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar verdaderamente y nunca sabes cuándo va a impactar en tu vida, ¿sí? O en la vida de alguien más, porque a lo mejor lo que aprendes no es para ti, sino que lo aprendes para ayudar a alguien más. Porque se nos olvida que en esta vida no todo se trata de dinero. Hay veces en las que la labor social, la labor altruista, impacta mucho y genera algo que verdaderamente, eso sí te lo vas a llevar a la tumba porque te van a recordar, ¿sí? Uno de los conceptos que más busca el ser humano es el de la trascendencia. Siempre van a buscar trascender. ¿Quieres trascender? Haz algo por tu sociedad. ¿Quieres trascender? Haz algo incluso hasta por tu comunidad. Ahí sí vas a trascender de verdad. No haciendo muchísimo dinero, no haciendo esto, lo otro y aquello. Porque dinero puedes tener mucho dinero, pero si no haces nada por tu comunidad, ¿de qué te va a servir? Si no te lo vas a llevar a la tumba. Entonces, como siempre les digo, lean, en serio, lean. Así no les guste, lean, porque ver videos, híjoles, es muy complicado, ¿no? Ver redes sociales también está muy criminal la cosa, pero lean, de verdad, lean los datos y se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? Se van a dar cuenta de muchísimas situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana y que nos afectan y ni cuenta nos damos. Y no les digo que van a vivir mejor, pero al menos van a poder abrir los ojos y van a poder entender que las cosas que se tienen hoy en día de moda, este tipo de conceptos como la inclusión, son muy diferentes a como lo que están pintando muchos jóvenes y muchos activistas, ¿sí? Yo cerraré mi comentario con eso. Pues sí, gracias, Ian. Y bueno, pues sí, efectivamente, el tiempo ya nos alcanzó. Invitamos a la gente a que nos siga siguiendo. Vamos a estar platicando todos estos puntos en los siguientes programas y pues los esperamos la próxima semana con otro punto muy interesante que seguramente va a causar igual polémica y muchos factores que podamos platicar. Nos vemos la próxima semana. Le mandamos un saludo a Svedi y ya la esperamos la próxima semana también por aquí. Gracias. Buenas noches.